Clásicos de espiritualidad. El combate espiritual. Con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad. Saludamos a nuestra Madre, la Virgen María, y a ella nos encomendamos que nos ponga bajo su manto protector y que todo lo que hagamos sea para mayor gloria de Dios, que interceda por nosotros y por el mundo entero. Estimados oyentes, en el programa de hoy se leerá la continuación del capítulo 36 y los capítulos 37 y 38, con los que termina la segunda parte del libro y también la totalidad de la obra El combate espiritual. En estos últimos capítulos, Scupoli nos va dando como las últimas pinceladas, los consejos y pautas que hemos de seguir para vencer en el combate espiritual. En el capítulo 36 habla del amor a los enemigos que choca tan frontalmente con el pensamiento y el sentir humano, pero que fue Jesucristo quien lo dice en los Evangelios y por tanto es necesario un acto de fe y mucha ayuda de la gracia. Seguidamente trata del examen de conciencia, una forma de practicar la custodia del corazón, mantenerse vigilante y consciente para no dejarse arrastrar por las pasiones ni las mundanidades. Con relación a este tema, recogemos unas palabras del Papa Francisco que pronunció el 15 de junio del 2015 en las meditaciones diarias. Que el corazón se custodia alejando todo rumor que no viene del Señor, alejando muchas cosas que nos quitan la paz. Y cuando se alejan esas cosas, esas pasiones nuestras, el corazón está preparado para comprender qué está pasando el Señor y para recibirle a Él y la gracia. Por último, Scupoli nos da dos normas para poder vivir en paz, pero como también él comenta, están incluidos desde el principio de esta obra. Lo esencial es desear tan solo hacer la voluntad de Dios y tener un corazón manso y humilde como Jesucristo. Comenzamos la lectura. El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Segunda parte. Continuación del capítulo 36. Del amor para con los enemigos. Este precepto no es tan difícil como algunos persuaden. Duro es a la naturaleza, no es dudable, mas a quien está sobre el aviso de mortificar los movimientos de la naturaleza y del odio, se le hará suave, porque lleva dentro de sí escondida una dulcísima paz y felicidad. Para socorrer la flaqueza de la naturaleza, te servirás de 4 medios que son muy eficaces y poderosos. El primero es la oración, pidiendo a este amor a Jesucristo en virtud de aquel amor con que, estando en la cruz, primeramente se acordó de sus enemigos, después de su Santísima Madre y últimamente de sí mismo. El segundo medio será decirte tú a ti misma:
precepto del Señor es que yo ame a mis enemigos y así debo cumplirlo. El tercero será que mirando y contemplando en ellos la viva imagen de Dios, la cual les dio el mismo Dios en su creación, te excites y te despiertes a estimarla y amarla. El cuarto, el precio infinito con que han sido rescatados de Jesucristo, que no han sido plata ni oro, sino su misma sangre, que tú debes venerar siempre y no permitir jamás que sea pisada, vilipendiada y ultrajada. Si estas 4 cosas contemplas a menudo, amarás como Dios quiere a tus enemigos. Capítulo 37. Del examen de la conciencia. Este examen suelen hacerlo las almas diligentes 3 veces al día, la primera antes de comer, la segunda después de vísperas y la tercera antes de acostarse. Pero si esto no se pudiere, a lo menos no deberá omitirse el de la tarde, porque si Dios miró 2 veces las obras que hizo para el hombre y su utilidad, justo será que el hombre mire a lo menos 1 vez al día las obras que hace para Dios, de las cuales más de 1 vez ha de dar cuenta muy estrecha a su majestad. El examen se ha de hacer en esta forma. Lo primero, has de pedir luz a Dios para que puedas conocer bien todo lo interior de tus obras. Después considerarás si has estado recogida y encerrada en tu corazón y lo has guardado. El tercero, examinarás cómo has obedecido a aquel en aquel día en todas las ocasiones que te ha dado para servirlo. Esta tercera consideración incluye en sí el estado y las obligaciones de cada uno. De tu correspondencia a la gracia y de tus buenas obras, después que hayas dado gracias a Dios, te olvidarás enteramente, quedando deseosa de empezar de nuevo este camino, como si nada hubieses hecho hasta entonces. Si hallares faltas, defectos o pecados, vuélvete a Dios y doliéndote de su ofensa, dile: Señor, yo he obrado como quien soy, y hubiera sido sin duda mayor mi precipicio si vuestra diestra soberana no me hubiera ayudado y socorrido, por lo que os doy infinitas gracias. Obrad vos ahora, Señor, os suplico en nombre de vuestro amantísimo Hijo, como quien sois, y perdonadme y dadme gracia para que no os ofenda más. Después, por penitencia de tus faltas y para estímulo de la enmienda, mortifica tu voluntad privándote de alguna cosa lícita, porque esto le agrada mucho. Lo mismo digo del cuerpo, procurando no omitir jamás estas o semejantes penitencias, si no quieres que los exámenes de tu conciencia se hagan solamente por costumbre o uso y sin algún fruto o provecho. Capítulo 38. De 2 reglas para vivir en paz. Aunque el que vive conforme a los documentos que se han propuesto está siempre en paz, todavía quiero en este último capítulo darte 2 reglas, las cuales, si tú observas, vivirás quieta cuanto sea posible en este mundo inicuo. La una es que atiendas con todo el cuidado que te fuere posible a cerrar la puerta de tu corazón a todos los deseos, porque has de advertir que el deseo es el leño largo de la cruz y de la inquietud, el cual será grave y pesado según la grandeza del deseo.
Y así, si el deseo fuere de muchas cosas, mayores, más graves y en mayor número, serán los leños preparados a muchas cruces. Después, sobreviniendo impedimentos y dificultades en la ejecución del deseo, se forma el otro leño que atraviesa la cruz, en la cual queda clavado el deseoso. Así pues, el que no quisiere cruz, no desee, y cuando se hallare en la cruz, deje el deseo, que en el mismo punto que lo dejare, descenderá de la cruz, y este es el único remedio. La otra regla es que cuando te hallares molestada y ofendida de tu prójimo, no te entregues a la consideración del agravio, imaginándote que no debería hacerse esto contigo, quiénes son o piensan ser y otras semejantes cosas, las cuales no son sino leña y fomento de la ira, de la indignación y del odio. Mas recurre luego en estos casos a la virtud y a los preceptos de Dios para que sepas lo que debes obrar a fin de no incurrir en mayores faltas que los mismos que te han ofendido, pues de este modo hallarás el camino de la virtud y de la paz. Considera también que si tú mismo no haces contigo lo que debes, qué maravilla es que los otros no hagan lo que deben contigo. Y si te agrada la venganza de los que te ofenden, primero debes tomarla de ti misma, pues no tienes otro enemigo que más te ofenda o haga mayor daño. Aquí termina el combate espiritual de Lorenzo Scupoli, escrito en el siglo XVI. Respecto al libro que comenzaremos la semana que viene, y teniendo en cuenta que empezamos el mes de mayo en honor de nuestra Madre y Reina de Radio María, la Virgen María, le dedicamos la lectura del próximo libro, Las Glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio. De momento, y como este domingo se celebró el Día de la Madre, quisiera dedicarle un canto a la que es la Madre en mayúsculas. Continuamos en Radio María con el programa Clásicos de Espiritualidad. Todos los programas emitidos pueden escucharlos y descargarlos en la sección de podcast en la web de Radio María. También pueden escuchar todos los demás libros que se han leído desde el comienzo del programa. Es un buen momento para enumerarlos. La imitación de Cristo o el Kempis, El peregrino ruso, anónimo,
Historia de un alma de Santa Teresita de Lisieux, Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, El gran medio de la oración de San Alfonso María de Ligorio, El arte de aprovechar nuestras faltas de José Tissot y basado en las enseñanzas de San Francisco de Sales, El alma de todo apostolado y, por fin, el que hemos acabado recientemente, El combate espiritual, de Lorenzo Scupoli. Quisiera aprovechar este espacio para romper una lanza a favor de la lectura o escucha de estos libros clásicos. Porque, ¿qué suele ocurrirle a un cristiano de hoy cuando emprende la lectura de uno de estos libros así de sopetón y de forma literal? Pues evidentemente se encuentra con un lenguaje y una mentalidad que le son totalmente ajenos, anacrónicos, desfasados y a veces incluso se escandaliza. En resumen, abandona la lectura. Pero si aprendemos a superar estas barreras haciendo una traducción cultural y un discernimiento espiritual, nos encontramos con verdaderos tesoros de sabiduría que son excelentes guías para alcanzar la unión con Dios e incluso humanamente parecen compendios de psicología profunda para alcanzar el autoconocimiento y vivir una auténtica libertad interior en medio de nuestra actualidad. Y no es tan difícil hacerlo, porque la verdad, la esencia, es la misma, porque la verdad es eterna. Se habla del deseo de unión con Dios, de la humildad, el valor del silencio, la disciplina interior y el amor a la Eucaristía, que son valores universales que no caducan. Quedaría, pues, identificar lo que es solo cultural, es decir, lo que responde a la época en que se escribió y adaptarlos a nuestra actualidad. El combate, por ejemplo, puede adaptarse a una vigilancia del corazón. El desprecio al mundo puede ser no dejarse arrastrar por las pasiones y los ideales mundanos. Adaptar las palabras justicia y castigo por amor y misericordia, la rigidez en sobriedad, en fin, aplicar el sentido común y pedir la ayuda de la gracia para discernir. Si les interesa el tema o tienen alguna duda, pueden escribirnos al correo del programa clásicosdeespiritualidad@radiomaria.es. Continuamos en el programa Clásicos de Espiritualidad. Entramos ahora ya en el contenido del programa en sí. Como hemos dicho anteriormente, la semana que viene, si Dios quiere, comenzamos la lectura de las Glorias de María de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Es uno de los libros marianos más conocidos y populares que no solo transmite el fervoroso amor que el santo le profesaba a María, sino que intenta también defender y promover la devoción a la Virgen María contra las ideas jansenistas de su época que buscaban minimizar su papel, comenzando a divulgar que la devoción a la Santísima Virgen era una superstición. En el libro analiza detalladamente la oración Salve Regina, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Dedica un capítulo a cada frase de esta oración, profundizando en su significado y enriqueciéndolo con testimonios y numerosas citas de santos, padres de la Iglesia y doctores. Al final de cada capítulo incluye algún relato como constatación de la reflexión.
San Alfonso María de Ligorio nos presenta a María fundamentalmente como mediadora y esperanza, refugio seguro para los pecadores que buscan a Dios e intercediendo activamente por ellos. Aunque está enfocado en María, el autor subraya que el amor a María es un camino para honrar a Cristo y que ella es la tesorera de las gracias divinas. En resumen, es un tratado espiritual que invita a los fieles a acercarse a María con confianza, resaltando su ternura maternal y su inmenso poder de intercesión ante Dios. En el mundo actual, el libro se nos presenta como un refugio emocional y espiritual frente a la agitación del mundo moderno. Se presenta también como un tratado de esperanza en una época marcada por la ansiedad y la incertidumbre. Este libro destaca la figura de María como una madre que ofrece consuelo incondicional. También rescata la belleza del lenguaje, aunque su estilo es propio del siglo XVIII, siendo barroco y apasionado, invita al lector a apreciar la profundidad de la devoción clásica. Es ideal para quienes buscan una espiritualidad con raíces, alejándose de lo superficial. Además, es una herramienta práctica para entender ¿qué pedimos realmente cuando rezamos? Ayuda a que las oraciones tradicionales dejen de ser mecánicas y cobren un sentido. Y para terminar, reproducimos una reflexión. San Alfonso explica en este libro que María es como la luna. No tiene luz propia, pero refleja perfectamente la luz de Cristo para iluminar nuestras noches más oscuras. Y terminamos ya el programa, esta vez un poco diferente de lo acostumbrado, y la próxima semana, si Dios quiere, comenzaremos la lectura de las Glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad@radiomaria.es. Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María Clásicos de Espiritualidad, el combate espiritual, con Maite Bernat.